Cordial saludo, mi nombre es Antonio Eusebia Paraveles, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNA y pertenezco al CEA Palmira. A continuación paso a presentar la sustentación de la tarea cero conceptos básicos de física electrónica, en la cual en su enunciado me dice lo siguiente, que primero que todo debo realizar la revisión bibliográficas de la unidad 1. Posteriormente debo desarrollar el ejercicio 1, simulación en Tinkercad, el cual me dice lo siguiente, realizar un montaje de un circuito mostrado en la figura 1 con el simulador Tinkercad y tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia a partir de uso y la variación de fuentes de tensión, completar la tabla 1 y generar posteriormente una gráfica de voltaje versus corriente. Dejando fija la resistencia en 10K, debo incrementar de 3.5 voltios, 0.1 hasta llegar a 5 voltios. Esta es la figura 1 que me dan. Entonces paso a implementar esta figura en Tinkercad, la cual consta de una placa board, una resistencia, un multímetro y un generador. Entonces, aquí vamos a iniciar con la simulación. Primero que todo, tengo que dejar la resistencia en 10 kiloohmios. En el generador ponemos 3.5, como me lo indica inicialmente, y en donde tenemos 350 microamperios. Para 3.6 voltios me da 360 microamperios. Para 3.7 me da 370 microamperios. Con la recolección de esta información debemos llenar la siguiente tabla, donde obtenemos los voltios 3.5, pero aquí me piden que la corriente debe ser en miliamperios. Para poder hacer esta operación debo convertir estos miliamperios a miliamperios. 3.5 dividido 10 kiloohmios me daría 0.35 miliamperios. De esta manera hago para 3.6 dividido 10 kiloohmios me daría 0.36 miliamperios. Para 3.7 me daría 0.37. Posteriormente paso a calcular el valor de la resistencia. La resistencia es 3.5 voltios dividido entre 0.35 kiloohmios por 10 a la menos 3 me daría 10.000 ohmios. Posteriormente también realizo la misma operación para 3.6, 3.7 hasta llegar a 5. En el trabajo me solicita realizar una gráfica de voltaje versus corriente, la cual tengo aquí previamente desarrollada, y realizar su análisis, donde podemos evidenciar que el voltaje es proporcional con respecto de la corriente y de esta forma se puede comprobar que cuando aumenta el voltaje la corriente aumenta y nos muestra una gráfica lineal. Esto es lo que podemos evidenciar en esta gráfica, de acuerdo a los datos obtenidos. Posteriormente tengo que dar una definición de qué es voltaje y cómo se puede medir. El voltaje es la magnitud que se encarga de establecer la diferencia potencial eléctrica que existe entre dos puntos, las cuales son expresadas en voltios. Estos son fundamentales para el funcionamiento de circuitos, dispositivos eléctricos y electrónicos, en los cuales existen diferentes tipos de voltaje, como son voltaje de corriente directa, voltaje continuo, voltaje inducido o voltaje alterno. La manera de medir el voltaje se realiza implementando un dispositivo de medición llamado voltímetro. Este se conecta de manera paralela a la energía para medir el potencial eléctrico. Si desea medir también hay otros dispositivos disponibles para medir el voltaje, ya que existen otras alternativas como el potenciómetro, el multímetro, los cuales desempeñan la misma función. Aquí tenemos una gráfica, una ilustración de este sistema. Definición de corriente y cómo se puede medir. La corriente eléctrica es el fenómeno físico que indica el flujo de carga eléctrica y de electrones a través de un material conductor y de forma que la corriente puede fluir los electrones que se encuentran demasiado alejados del núcleo atómico del conductor. Tienen que separarse y moverse de manera libremente a través del conductor dentro de un circuito eléctrico cerrado. Con la intensidad de la corriente eléctrica se mide la cantidad de carga que pasa por el conductor en un intervalo de tiempo y es expresada en amperios, que es equivalente a columbios por ejemplo, por segundo.
Con su correcta comprensión y medición, la corriente nos permite el diseño y funcionamiento de sistemas eléctricos y electrónicos. La medición de la corriente. La medición de la corriente registra y evalúa los portadores de carga por unidad en tiempo en un conductor. La medición de la corriente eléctrica se realiza principalmente con amperímetros, multímetros y pinzas amperimétricas. Cada uno de estos instrumentos tiene sus propias características y aplicaciones específicas, desde la medición directa en serie hasta la medición sin contacto mediante una pinza. La elección del instrumento adecuado y el procedimiento correcto son esenciales para obtener lecturas precisas y seguras. Muchas gracias. Con esto doy por terminado mi presentación. Espero haya sido clara.